Buenas tardes, vamos a comenzar nuestro conversatorio. A nombre de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac Querétaro, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la agresión en el ser humano. Hace unos días nos tocó presenciar en la televisión, en las redes sociales, en diferentes medios, los acontecimientos que sucedieron en el Estadio de la Corregidora. Definitivamente un hecho muy lamentable, muy triste, que muestra hasta dónde puede llegar el ser humano en condiciones adversas. Y de esa inquietud, de esa situación, empezamos a plantearnos en la escuela que qué podíamos hacer. Y una de esas alternativas para tratar de mitigar, explicar, comprender, y por qué no de una manera poder prevenir, pues es esto, un conversatorio, en donde 3 personas, ahorita falta uno de ellos en llegar, van a venir a presentarnos desde diferentes perspectivas lo que sucedió, la explicación de lo que sucedió. Falta de recursos, falta de educación, problemas laborales, abandono, generan un espacio de cultivo donde la gente de una u otra manera no encuentra las oportunidades de crecimiento, y si socialmente la estructura no favorece el crecimiento, el desarrollo de la población, tarde o temprano tendremos estos problemas. Pero ¿qué sucede dentro del hombre? Estamos hablando de lo social. Ahora, el maestro Alejandro Enríquez Loizaga nos va a hablar desde el psicoanálisis. ¿Qué sucede con la agresión dentro del ser humano? El maestro Alejandro, licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestría en Psicoterapia y formación como psicoanalista en la Sociedad Psicoanalista de México, se dedica a la práctica privada en consultorio y a la docencia, licenciatura y posgrado. Dentro de la Anáhuac Querétaro imparte materias en psicología, formación integral y nutrición. Conferencista especializado en temas de prevención en salud mental. Y también es uno de nuestros profesores en la maestría. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y gracias al Departamento de Psicología por invitarme a este conversatorio, creo que tan necesario en este momento, tanto por esto que nos impactó de lo que sucedió en el estadio, pero también por todos los tiempos que estamos viviendo con una guerra que aunque siempre han existido, pareciera cada vez ser más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, pues como Alfonso lo decía y nos lo empezó de alguna manera a aplastar la maestra Minerva, existen diferentes causas desde las que podemos comprender el fenómeno de la violencia, ¿no? Causas múltiples que nos pueden ayudar a entender este fenómeno desde áreas distintas, ¿no? En este caso la parte de la estructura social que también nos explicaba Minerva es una parte importantísima. Sin embargo, cada una de estas diferentes explicaciones, aunque son correctas y de alguna manera son integrativas, hay una realidad donde todas ellas, si nos esforzamos y sobre todo si plasmamos una sociedad más avanzada, casi utópica, podríamos quizá eliminarlas, ¿no? Como en una sociedad, por ejemplo, más justa, donde no existan estas diferencias y esta desigualdad de la que Miriam nos hablaba. Sin embargo, existe una causa de la violencia que por más que lográramos una sociedad utópica, seguiría estando ahí. Y esto tiene que ver con la esencia de la naturaleza humana y la agresión que existe como parte inherente al ser humano. Dentro de las corrientes de la psicología clásica, las corrientes clásicas, una de estas diferencias más importantes es justamente la forma en la que se entiende al ser humano. El conductismo clásico nos presentaba a un ser humano que era como una hoja en blanco, una tabula rasa sobre la que el ambiente o el psicólogo experimentado podía moldear, y decían ellos, ya sea a un terrible criminal o al más bueno de los santos, ¿no? Como un hombre que tenga una vida como plena, perfecta, dedicada a la bondad y al servicio. Entonces, era un hombre amoral que más bien dependía completamente del ambiente. Por otro lado, la corriente humanista, o las corrientes dentro del humanismo, solían ver al ser humano como alguien que era bueno por naturaleza, o que al menos tenía la capacidad o la potencia de lograr esa bondad y esa salud siempre y cuando el ambiente le ofreciera lo necesario para que se desarrollara aquello para lo que estaba hecho, ¿no? Entonces era una visión de ver más bien al hombre como bueno, como hecho para la salud. La visión del psicoanálisis es una visión un tanto más pesimista, pero quizá realista del ser humano. Para el psicoanálisis, desde el punto de vista de Freud, el ser humano tiene una parte de él que efectivamente lo lleva hacia el amor, hacia la generación, hacia la unión, hacia la ayuda,
¿no? Que es a lo que Freud retomará estos nombres de la mitología griega y lo llamará el eros o el principio de vida. Y por otro lado, el instinto del tánatos, o lo que será este principio de muerte, que es esta otra parte del ser humano que lo lleva a destruir, a separar, a romper, a fragmentar. Esto va a ser muy importante, entender que estos principios nos lleva a romper y separar, y otro a unir y a construir. Entonces, esta visión que va teniendo el ser humano del eros y el tánatos, profundizo un poquito en poder explicarlos, es importante no entenderlo como que uno es el bueno y otro es el malo, ¿no? Como esta visión estructural del ello y el superyo, que tampoco es como el angelito y el diablito. Finalmente, eros y tánatos son principios de vida y de muerte, pero que siempre van a estar complementándose y siempre van a actuar juntos. Podemos ver esto también en principios desde la física, y por ejemplo, hubo una carta ahí muy famosa entre Freud y Einstein, donde trataban de encontrar estas similitudes incluso entre las fuerzas de atracción y de repulsión que explicaba Einstein, y qué tanto tenía que ver esto a lo mejor con el eros y el tánatos, o dirían otros el yin y el yang, o el lado de la fuerza y el lado oscuro, si lo vemos desde mitología starwariana, ¿no? Entonces, es algo que podemos encontrar como una visión constante del ser humano, ¿no? Y donde está dentro de nosotros ambas capacidades o ambas cualidades. Pero les decía, no es este maniqueísmo de decir es la parte buena y la parte mala, porque también el tánatos, el principio de destrucción, está muchas veces a favor de la vida. Eros necesita de tánatos, por ejemplo, para poder defenderse de alguna amenaza o para poder defender a los suyos de una posible amenaza. Entonces, el amor también, por ejemplo, nos motivaría a defender a aquellos a los que queremos. Pero para poderlos defender y para poder entonces sobrevivir y defender nuestra vida, necesitamos entonces también de ese tánatos. Entonces, el tánatos no nos va a llevar siempre hacia lo negativo, hacia la destrucción, sino que también el tánatos tiene que ver con adaptación. Necesitamos también de estos principios del tánatos y de la separación en otros procesos básicos del desarrollo, por ejemplo, en la adolescencia, cuando nos empezamos quizá a enojar o a decepcionar y por lo tanto a separar de nuestros padres, para de esa manera darle una cercanía y una importancia a las relaciones, por ejemplo, con los amigos, con nuestro grupo de pares, o en su momento con nuestra pareja, con quien entonces tendremos nuestra propia familia. Si no está ahí presente ese tánatos, y entonces nos mantenemos solamente apegados a nuestra familia de origen, pues será mucho más difícil que podamos salir adelante y generar entonces nuestra propia familia, y por lo tanto la progenie y la sobrevivencia de la especie. Entonces, estos son algunos ejemplos para entender cómo también el tánatos forma parte de la adaptación. La vida es una parte inherente a la muerte y la muerte es una parte inherente a la vida. De estos principios entonces, de eros y tánatos, estos impulsos, decíamos, no nos podemos desprender, no nos podemos deshacer porque son parte de nuestra naturaleza. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que fuimos haciendo los seres humanos conforme fuimos evolucionando, y lo que permitió entonces hacer cultura y generar esta unión entre las personas y el desarrollo entonces de grupos más fuertes, con más capacidad para adaptarse, donde empezó a haber intercambio cultural, pues fue no la desaparición de estos impulsos, sino comenzar a gestionar de una manera más sofisticada la represión de estos impulsos. Freud nos va a explicar en un texto que se llama Tótem y Tabú, retomará él ahí parte de lo que ya algunos antropólogos como Lévi-Strauss habían planteado, de lo que se llama el banquete totémico. En el banquete totémico, que tiene que ver mucho que ver con esta parte de la psicología de masas que nos explicaba Minerva, explican estos antropólogos de que lo común que sucedía en las hordas primitivas, o sea, en estos primeros grupos de seres humanos que andaban por ahí todavía mucho antes de que se establecieran las sociedades sedentarias, andaban ahí en la cacería, en la recolección, pero constantemente se peleaban entre ellos y se mataban unos a otros, sobre todo en los hombres, ¿no? Y mucho también de estas peleas era por ver quién tenía el poder, o sea, quién ocupaba, como lo vemos en algunos animales, quién era el macho alfa, ¿no? Lo vemos todavía cómo funcionan así los leones, varios primates, y entonces constantemente ese macho alfa, que además de ser
el que tenía la jerarquía y el poder sobre los bienes del grupo, pues otro de los bienes por los que frecuentemente peleaban era el acceso a las mujeres del grupo como parejas sexuales. Y entonces esto provocaba la constante traición, agresión y asesinato entre los miembros de estos grupos. Entonces, más allá de ir logrando ser más fuertes, se iban cada vez debilitando más y volviéndose más vulnerables ante otros grupos. La propuesta entonces que plantean los antropólogos, lo que creen que fue de alguna manera sucediendo, es que se llegó a un acuerdo donde aquellos que no ocupaban el lugar del tótem o del macho alfa, por verlo de alguna manera, en lugar de acabar uno con él para que luego detrás de él viniera otro y lo acabara, fue que dijeron, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a derrocarlo entre todos, pero bajo la premisa de que una vez que lo derroquemos, nadie va a ocupar su lugar, sino que compartiremos ese poder y entonces nos veremos como iguales. Y al vernos entonces como iguales, es que logramos poner parte de ese eros también en el otro. La propuesta que tendrá entonces el psicoanálisis es que una de las formas de poder quitarle fuerza a ese tánatos o de alguna manera domesticarlo o ponerlo al servicio de la vida es unirlo con el eros. Y entonces ahí es donde podemos entender que esta ley, el surgimiento de esta ley paterna o la ley de decir renunciamos y para no pelearse fue también la renuncia al incesto y a las relaciones endogámicas. Ya no buscaremos pareja sexual dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra familia, y las buscaremos solo afuera. Entonces los rivales serán los otros, los que están afuera, y nosotros ya no nos veremos como rivales. Entonces de alguna manera se renuncia a la competencia al interior y se apuesta más por la solidaridad y el apoyo, comenzando desde ese grupo pequeño, desde esa horda primitiva, que fue logrando efectivamente que al dejar de traicionarse y asesinarse unos a otros y buscar además sus parejas sexuales fuera de ese grupo, el grupo entonces comenzó a crecer, comenzó a fortalecerse, comenzó a dominar y absorber a otros grupos, y ahí podemos entender, por ejemplo, el nacimiento del derecho, ¿no? Es decir, de un conjunto de reglas que van a regir la interacción de una persona con otra, basada en esta regla básica del no matarás. Entonces, ese no matarás es de alguna manera el meterle un freno de mano enorme al instinto de muerte. Y va permitiendo entonces justamente lograr este proceso de culturización. Si nos vamos adelante en esta idea, podríamos pensar entonces que esta idea de una aldea global o de la globalización y entonces del punto de llegar todos los seres humanos a vernos unos como hermanos de otros o parte del mismo grupo, de la misma tribu, podría entonces ayudarnos a haber disminuido o eliminado la violencia. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso? Bueno, sabemos que aunque llevamos en teoría ya varios años hablando de esta aldea global, pues hoy en día sigue habiendo guerras no solamente entre un país y otro, sino dentro de un país, por irle a un equipo o irle a otro, o porque si eres chairo o eres fifí, o por si vas en una escuela o vas en la otra, o si eres hombre o si eres mujer, o si estás a favor de una idea o en contra de esa idea. La realidad es que siempre encontraremos diferencias entre nosotros. ¿Por qué? Porque otro aspecto clave de la psicología y de la formación de la identidad es que precisamente necesitamos de vernos esas diferencias entre los otros para entonces explicarme quién soy a partir de aquello que diferencio en los otros. Entonces, eso de alguna manera nos pone una cierta traba en lograr esto de vernos completamente a todos como iguales y renunciar a la competencia. Otro autor que me gustaría señalar, además de Freud, es Melanie Klein. Melanie Klein, como saben, fue una psicoanalista que surgió unos pocos años después, estamos hablando más o menos de mediados del siglo XX. Melanie Klein tiene una propuesta muy interesante para entender el fenómeno de la violencia y de la agresión humana, y lo hace a partir de la explicación de lo que es este mecanismo de defensa de la escisión. Lo que dice Melanie Klein es que el ser humano, al tener estos dos aspectos dentro de sí, el eros y el tánatos, se incomoda ante su propio tánatos, se incomoda ante su propia agresión. Y lo que va a hacer entonces es dividirse, escindirse. Y escindirá también a
las personas, en este caso los objetos, como les llamamos en psicoanálisis, con los que se empieza a relacionar. Ese primer objeto, y llamamos objeto porque todavía no lo concibe como una persona, es la figura de la madre. Para Melanie Klein, el bebé no tiene una madre, sino el bebé percibe a dos madres. Una madre que es la madre buena, idealizada, que es la que siempre lo satisface, le da de comer, lo cuida, lo acompaña. Y por otro lado, otra madre que es la madre mala, que es la que lo frustra, la que lo abandona, la que no está ahí para cuidar de él. Y entonces a ratos está con la buena y a ratos está con la mala. Esto lo vemos proyectado, por ejemplo, en los cuentos infantiles, donde frecuentemente aparece ahí esta figura de la hada madrina y la bruja malvada. Es decir, alguien que es bueno, bueno, bueno y alguien que es malo, malo, malo. Si escindimos al otro, entonces eso nos permite justificar, mandar nuestra agresión hacia el malo. ¿Por qué? Porque entonces lo vemos como una defensa. Entonces, fíjense, escindimos, partimos tanto al otro como a nosotros y luego lo proyectamos. No reconocemos que la violencia viene de nosotros, sino la reconocemos afuera. Y lo que dirán seguramente muchas de las personas a las que detienen, ¿no? Seguramente en el tema de la violencia es, me provocaron y yo me defendí. Me ofendieron y yo me defendí. Me vieron feo y yo me defendí. Me hizo algo que está en contra de mí o de mis valores. Difícilmente una persona, ¿no?, a menos que sea un sociópata confeso, va a decir esto que nos explicaba Mine de la violencia no instrumental. Le pegué porque me gusta pegarle, ¿no? Lo agredí porque me da placer agredirlo. Y aunque sabemos que está esa connotación del placer, siempre aparece esta justificación de decir, encuentro una forma de justificarme. Y si hablamos con los rusos, dirán que son los ucranianos, y los ucranianos dirán que son los rusos. Y la dificultad de esto es que también nosotros, para entender fenómenos tan complejos, por ejemplo, como la guerra, nos es mucho más fácil tomar partido escindiendo y diciendo, ah, estos son los buenos y estos otros son los malos. Y se ha hecho en todas las guerras, ¿no? Desde las guerras que tienen que ver con la época de la colonia y la conquista de México, las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y lo vemos como si fuera una visión de Hollywood, de los buenos contra los malos. Y eso es precisamente lo que no nos permite salir del problema de la violencia, porque no nos volvemos responsables de nuestra propia violencia. La propuesta de Klein, lo que define Klein y que dice que tendrá que ir sucediendo en el desarrollo, es que debe haber una renuncia a la escisión y llega el momento donde el niño tendrá que entender que la madre que lo frustra es la misma madre que lo ama y que lo cuida. Y que la misma madre es aquella a la que él ha amado, pero también a la que él ha agredido. Ese es un paso que resulta muy complejo y a la vez muy doloroso, porque implica renunciar a tener una madre perfecta, una madre que sea completamente buena. Y también a renunciar a la idea omnipotente de que yo soy completamente bueno. Esta integración, entonces, nos permitirá, al dejar de escindir, aceptar y ya no negar, y por lo tanto ya no seguir proyectando y ya no seguir actuando esta agresión. Para cerrar estos puntos, lo que entonces nos diría el psicoanálisis, además de esta explicación, es que si queremos lograr reducir, ¿no?, nos plantea que nunca va a eliminarse al 100%, pero sí que si queremos reducir y tener un mucho mayor control de esa agresión, no solamente es darle ese poder a las instituciones o compartir ese poder, como se hizo en esto que explicábamos del banquete totémico, sino cada uno de nosotros voltearnos a ver y dejar de buscar solamente o señalar la agresión fuera de nosotros, sino responsabilizarnos de nuestra propia agresión. Esa sería la propuesta principal. Muchas gracias. Tengo una especial inquietud. Recientemente vi un fragmento, me parece que fue de Octavio Paz, que afirmaba que el mexicano es por naturaleza agresivo. Y pues la verdad me sorprendió, no porque me sorprenden, o sea, que nunca haya visto violencia, claro que la he visto, ¿no? Y cada vez más, pero no lo consideraba yo como exclusivamente o como en especial propio del mexicano,
si es real, no sé si hay estudios o si hay estadísticas. Ok. Retomando lo que plantea Octavio Paz en este escrito que hace sobre la psicología del mexicano, del laberinto de la soledad, que varios psicólogos, Santiago Ramírez tiene por ahí un libro también muy interesante de la psicología del mexicano, entendemos que hay una base en la estructura de la conformación de nuestra sociedad, donde es una constante guerra entre conquistados y conquistadores, ¿no? Que esto viene mucho antes de que llegaran los españoles. Y se ha ido sumando, ¿no? Entonces, con el tema de la conquista, con el tema de la colonia, con las desigualdades sociales. Sabemos que México es uno de los países que tiene una mayor desigualdad social entre ricos y pobres. Entonces, tiene que ver con parte de esta violencia estructural de la que nos hablaba Minerva. La sociedad capitalista en la que vivimos, conformada por esta pirámide donde entonces unos tendrán que estar sobre otros, lo que va generando entonces que se vaya dando una constante desplazamiento de la violencia. Como recibo violencia del de arriba, entonces, pero no puedo vengarme del de arriba porque tiene más poder que yo, voy a buscar quién está abajo. Y a mayor violencia que sienta yo que recibo, mayor violencia es la que voy a ejercer. Entonces, sí podríamos darnos cuenta de que la sociedad mexicana, por cómo está conformada y por su historia, sí tiene, al menos en este perfil, de este aspecto que genera la violencia, sí tiene una mayor connotación que a lo mejor otros países. Y lo vemos entonces frecuentemente. Normalmente lo señalamos que es el de afuera, ¿no? O que son los narcos, o que son estos, o que son los otros, pero hay que darnos cuenta de qué tanto también nosotros ejercemos la violencia. La parte, por ejemplo, de qué tan racistas podemos ser, o qué tan elitistas, o todo esto que es hipócritamente, pero muy presente en la cultura mexicana, sería parte también de esa agresión. Entonces sí coincido con ese punto de vista. Sí, yo. Sí, con esta pregunta cerramos. Vale. Bueno, mi pregunta es, con respecto a lo que he visto que sucedió en el estadio y todo esto, creo que es evidente que si hubo muertos. No me quiero meter en temas políticos, si no lo queremos tomar como algo tan real, podemos tomarlo como un caso hipotético, pero en el caso de que se esté manteniendo como falsas noticias de que no hubo muertos y todo esto, ¿cómo puede repercutir esto a los que agredieron? El que te den como espacio, este círculo donde dicen, no, pues lo que hiciste no se va a dar a la luz por parte del gobierno o se va a quedar como algo que no pasó, que simplemente hubo una violencia, pero no llegaste a matar a nadie. ¿Cómo puede repercutir eso a la psicología de la persona que fue violenta? Ok, creo que de alguna manera podríamos decir que la negación del acto, ¿no? Como cuando un padre le dice a su hijo, bueno, ya no pasó nada, ¿no? Y entonces, bueno, no hay una consecuencia, entonces lo puedo volver a hacer. Pero algo que me venía a la mente cuando escuchaba tu pregunta es que yo creo que sí hubo una muerte, ¿no? Una muerte, si no bien en el aspecto real, físico de una persona, creo que sí hubo una muerte a nivel simbólico, que fue muy importante para todos, sobre todo los queretanos, que es la muerte de el pensar en espacios seguros, ¿no? O al menos libres de una violencia, no al menos que te lleve a llegar a esos niveles. Creo que todos conocemos gente de manera directa o en la consulta, pienso en particular en un paciente que es súper fanático del fútbol, ¿no? Y que él desde pequeño ha ido al estadio, y entonces a partir de ese día mi paciente estaba más consternado por este hecho, y entonces para él sí hubo esa muerte, de lo que para él representaba este espacio familiar, un espacio de catarsis, de convivencia, una manera sublimada de expresar la agresión, ¿no? Donde le mientas la madre al otro equipo y echas porras y gritas, y a lo mejor que queda ahí en el qué traes, pero hasta ahí, y donde, como bien nos decía el maestro, hay una liberación de esa tensión, una catarsis, lo cual suele ser placentero, pero es una meta inhibida. ¿Por qué? Porque la agresión no se actuó, no se llevó a ese final de voy a destruir al otro. Vimos en estas imágenes como si había personas buscando destruir y despojar a esos otros, no solamente de su vida, sino de su dignidad, de su humanidad. Y entonces creo que algo muere en nosotros cada vez que percibimos una actuación.